y estamos llevando esta serie de estudios con el profesor Martín Aisicovich, a quien le damos la bienvenida. Profesor, bienvenido a En Contacto. ¿Me escucha ahí? Sí, hola David, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, bienvenido. Y aquí comentaba a la gente un poquito que estábamos en el capítulo 14, que ya habíamos llevado la primera parte justamente de esta serie de estudios, de este libro, que ya habíamos tratado de los 144.000, que hace un recuerdo, ¿no? Nuevamente un recuento, por decirlo, acerca de los tres ángeles, y que hoy nos toca continuar con este capítulo 14, que es realmente maravilloso, como toda la escritura que estamos tratando en este programa. Sí, el capítulo 14, bueno, tiene varios temas, como ya vimos, y el tercer tema que vamos a tocar hoy, así, como a modo introductorio, tiene que ver con los últimos versículos del capítulo, versículo 14 al 20. Apocalipsis 14 al 20. Vamos a leerlo. Dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, siente la música, siente los éxitos. 100.9. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, también teniendo una hoz aguda. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, y le dijo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Muy bien, acá tenemos básicamente una visión bastante catastrófica, ¿no? Para muchos, de lo que es el fin de los tiempos. En el sentido cristiano, judeo-cristiano, el tiempo es rectilíneo, ¿sí? O sea, se inicia con un proceso de creación y termina, como lo vemos acá, finalizando bajo un juicio, ¿no? Y su retribución. Estamos en un contexto de juicio, justamente porque se va a dar, digamos, como bien comenté recién, una retribución, y en este sentido tendríamos que ver quiénes son los que van a, por así decirlo, participar de una retribución positiva o una retribución negativa. Acá hablamos de la mies y hablamos de la uva. ¿Cómo entender que la mies o la uva, cuál de las dos sea la que corresponda, digamos, a quienes van a tener un final positivo, que después vamos a ver en qué consiste? El tema con la uva, ocurre que salió sangre, ¿no? Es muy simbólico esto con el tema del vino, del pisar la uva para producir el vino, y entonces sale sangre que es muy alta, porque llega hasta los frenos de los caballos, así que más de 1 metro, muchísima sangre, y luego da una medida que es la de 1.600 estadios, ¿no? Es interesante porque, bueno, es una gran cantidad. Un estadio, por ejemplo, podemos buscarlo, cualquiera puede buscarlo, esta medida del estadio son 201 metros y algo más, ¿no? En Grecia eran 174, bueno, si multiplicamos 175, pongámosle, o 174 por 1.600, bueno, nos da muchísima cantidad, una extensión muy grande. Es como para decir, bueno, esto va a ocupar casi toda la tierra. Sin embargo, la mies ya nos manifiesta otra cosa, en el sentido de que la mies no se corresponde con lo condenatorio, sino que la mies nos permite ver que hay un granero, que hay alguien que cuida el granero, que hay alguien que le paga a la gente para que trabaje para ese granero. Se juntan ahí se junta lo producido, la cosecha misma, ¿no? Y creo que ahí es donde está el punto de esta parte del capítulo 14, donde el grano de trigo va a ser guardado, bien, va a ser cegado.
esto puede darnos varias ideas, ¿no? Que muchas veces en la vida podemos ver que hay cosas que para algunos puede resultar positiva y para otros puede resultar negativa. Cosas que todos padecemos, que todos sufrimos y que sin embargo no todos ven de la misma manera, ¿no? La hoz para algunos será el instrumento que le permita ingresar a una nueva vida. La hoz para otros será el instrumento que les va a marcar los errores que han tenido y la condenación que han tenido. Entonces, el instrumento es el mismo, la vara para medir todo esto es la misma, pero bueno, algunos es como que sortean esa vara y otros no pueden. Seguimos en un contexto de santuario, porque fíjense que dice justamente del templo salió otro ángel, luego otro ángel del templo, y aclara que está en el cielo, ¿no? Tengamos en cuenta cómo nosotros venimos trabajando el concepto cielo, no como un espacio físico, sino como otro estado de vida. O sea que en este estado de vida celestial, ese templo existe, entre comillas, la existencia, porque no es material, sino que es una apreciación espiritual. Y luego, cuando nosotros vemos una hoz, no significa que en este espacio de vida distinto hay un taller con herramientas, ¿no? Sino que es una cuestión simbólica que el vidente, la escuela que organiza también el libro, discípulos de Juan, están estructurando esta idea, dando a entender que va a haber un juicio. Tengamos en cuenta que es importante que haya un juicio en este contexto, porque primero, los primeros 5 versículos, como bien decías vos, tenemos los 144.000, que ya los explicamos, trabajamos sobre ellos, que están en un contexto de victoria, ¿no? Y han superado la prueba, ¿sí? Y dice, fueron redimidos, o sea que es la iglesia ya triunfante la que se está viendo allá en ese estado de vida superior. No es la iglesia militante, sino la iglesia ya triunfante, también en un contexto celestial, porque en el versículo 3 están delante del trono, que equivale al arca del pacto en el templo de Moisés, en el templo de Salomón, en el templo reconstruido por Esdras y Nehemías, el de Zorobabel, así que bueno, es importante tenerlo en cuenta. Luego el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, ha caído Babilonia, este anuncio de que ese imperio que los persigue algún día terminará y se lo da por hecho esto. Y luego el tema de la adoración, no veneres, ni adores, ni reconozcas a ese imperio, ni te sometas a ese imperio, porque estará fuera del camino, ¿no? Tengamos en cuenta que al cristianismo primero se lo llamaba la religión del camino, ¿no? O la directamente los seguidores del camino, ¿no? Porque Jesús él se había proclamado como el camino, la verdad y la vida. El nombre cristiano se va evolucionando, y a principios del siglo II, con Ignacio de Antioquía, es cuando reciben ya el nombre cristianos por el reconocimiento que se le da, ¿no? Pero eran los seguidores del camino. Y bueno, y ahora en el versículo 14 se concreta todo esto de los que están con ropas blancas sin mancha, de aquellos que escucharon el mensaje de estos ángeles. Bueno, entonces no van a tener temor de lo que venga, ¿no? Que tiene que ver con esto de meter la hoz y bueno, recibir, entre comillas sería, atendiendo a las parábolas anteriores, la paga, ¿no? Bueno, al granero, o bueno, al lagar, para pasar luego a la tierra, ¿no? Y ser olvidado ahí. Básicamente estamos entonces en un contexto de juicio retributivo, que parte del santuario y que tiende a ordenar y estructurar todo lo que estaba desordenado. Encontramos una referencia de esto ya en los evangelios. Si acompañan, podemos ver Mateo capítulo 25, ¿sí? A partir del versículo 31, también podemos trabajar ante la parábola de los talentos. Podemos ver Mateo 24 para tener en cuenta esas señales, que también algunas aparecen, sobre todo en la de los sellos, pero nos vamos a concentrar en los sellos del Apocalipsis, ¿no? Nos vamos a concentrar en el versículo 31 del capítulo 25 en adelante, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria.
serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Estamos en el mismo contexto que Apocalipsis, donde en vez de ser un ángel con la hoz, aparece el Hijo del Hombre, un título que se le da a Jesucristo, muy humilde, pero que le da autoridad, porque dice, se va a sentar en su trono de gloria. Acá pueden leer 1 Corintios 15, donde van a ver que él mismo finalmente se termina sujetando al Padre, según dice el apóstol Pablo. Y acá viene también, ¿no? Este segar la mies y este pisar el lagar está concentrado acá en el versículo 32. Serán congregadas delante de él todas las naciones. Cuando habla de naciones no habla de nacionalidades al sentido de Estado moderno, yo soy de tal país o de tal otro, sino pueblos, etnias. ¿Vieron lo que siempre se repite en el Apocalipsis? Pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, bueno, todo lo que tenga que ver con el idioma que de alguna manera unifica a los pueblos, ¿no? Y los unifica y también los separa, porque en realidad el ser humano es el ser que puede hablar y a la vez se separa según el dialecto o la forma de hablar que tenga, el idioma en sí. Bueno, va a separar las ovejas de los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y mantiene la estructura de Apocalipsis, porque en Apocalipsis primero se ciega el trigo, y acá primero a los de la derecha se le dice, vengan benditos de mi Padre, bien, reciban la herencia del reino, este reino que nace con Abraham en el capítulo 12 de Génesis, en el cual se inserta la iglesia militante para después ser triunfante en el reino de los cielos. Este reino está preparado desde la creación del mundo, ya en la predestinación del Padre. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero, me recibisteis, estaba desnudo, me vestisteis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y me viste. Señor, ¿cuándo te vimos así? Bueno, y Jesús responde, lo hiciste a uno de los hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sí? Ahí está los que ciega para el granero, los que ciega del trigo. Luego vienen entonces los otros, ¿no? Los que se corresponden con el lagar. Lo mismo, apártense, maldito en el sentido de ser una persona que no aceptó la corrección y que no aceptó el cambio en su vida, o que no se lo propuso hacer. Lo mismo, tuve hambre, sed, todo lo mismo que dijo antes, y la respuesta va a ser, Señor, ¿cuándo te vimos así? O sea, nosotros esperábamos verte de otra manera, bueno, como no lo hiciste a uno de los más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo, e irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. O sea, el lagar pisado, el castigo eterno, y el granero con la mies ya recogida, los justos a vida eterna. Castigo eterno, vida eterna, a veces nos pareciera tener, digamos, alguna reminiscencia de tipo medieval, cuando la gente pensaba que realmente se iba a estar condenando o realmente iba a estar ardiendo el cuerpo eternamente. Bueno, esto no es así, por supuesto, no es posible pensarlo de esta manera. El castigo eterno, como la vida eterna, tienen que ver o se dan en relación a la contemplación, ¿no? A la contemplación del Padre, a la contemplación de la gloria del Padre. Entonces, en este sentido, la vida eterna implica, como los 144.000, poder estar ahí en la presencia de Dios plenamente, sin ausencia de la gloria, y el castigo eterno es no poder contemplar esa gloria por la eternidad. Digamos, donde se entiende, donde está Dios hay gloria, hay luz en el concepto bíblico, donde no está hay oscuridad, tinieblas. Bueno, las tinieblas serán lo que acompañen a esas almas como un peso, entre comillas, por no haber accedido al conocimiento del Padre, o si accedieron, no fueron en esa línea de vida. Digamos que es bastante taxativo. Tengamos en cuenta también que estamos hablando en una época del siglo I, principios del II, donde, bueno, los conceptos de juicio, de castigo, todavía están muy presentes en la literatura bíblica. No por ser el Nuevo Testamento, están exentos los escritores de hablar de maldición, de eterna condenación, de conceptos como putrefacción de la carne, o aquellos que quedarán fuera, ¿no?, de la ciudad celestial. Si ustedes se fijan, en los últimos versículos de Apocalipsis 22, van a encontrar que
hay gente que queda fuera, ¿no?, de esta ciudad, y cuando uno lo dice, hay que tener mucho cuidado en cómo se presenta, porque muchas veces podemos terminar condenando a las personas por el hecho de decir, acá está escrito así, e interpretarlo de forma literal, y entonces caer en discriminación, o caer en una situación bastante engorrosa que afecte la moral de otras personas. No estamos para condenar, ninguna religión está para condenar, ninguna espiritualidad debe condenar, sino más bien todo lo contrario, tratar de mejorar a las personas. Si ustedes leen, por ejemplo, el Apocalipsis 22, el versículo 12, de aquí yo vengo pronto, ¿sí? Está lo mismo que el capítulo 1 de Apocalipsis, los primeros versículos donde dice que viene pronto, el versículo 3, ¿no? Las cosas que han de suceder pronto. Bueno, pronto vuelve esta cosa de que ya estamos ante la nueva experiencia eterna. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, o sea, toda esa gloria, toda esa conquista, esa victoria, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí tenemos Mateo 14, Apocalipsis 25 y otros tantos textos más. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, lo eterno, lo completo. Felices los que lavan sus ropas, a la iglesia de Sardes, por ejemplo, tiene sus ropas limpias para tener derecho al árbol de la vida, y esto da la idea de eternidad, para entrar por las puertas de la ciudad, o en la ciudad, esta ciudad celestial, ¿no?, que es la verdadera. Más los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, ¿no? Ven que pasamos por ahí de algo físico, por decirlo, fornicarios, a hablar de la mentira. Bueno, estos versículos, cuando los trabajemos más adelante, hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que los toma en forma literal, cuando el contexto no es literal, y comete muchos errores porque termina condenando y hablando de forma discriminatoria, violando la intimidad de las personas, porque está metiéndose en la vida del otro, cuestionando, por ejemplo, si toma literalmente esto, cuestionando su identidad de género o su sexualidad. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de esto, como también cuando escuchamos y nos quedamos callados y no decimos que en realidad lo que estamos escuchando no está bien. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, es un poquito para dar una idea de lo que todavía viene en el Apocalipsis, que tiene que ver con estas cositas. No sé, David, si tienes alguna pregunta, un comentario. No, solo un poquito que nos comente respecto. Bueno, sabemos que todo es simbólico, pero quería ver cómo podía reforzar. Sé que todo esto viene del pensamiento hebreo, como siempre lo decimos, y en este caso cuando nos habla de extensiones, ¿no? Habla, por ejemplo, de los 600 estadios. Acá en la nueva versión internacional me habla de 300 kilómetros, que debe ser su a cuánto equivale, su equivalencia. Y respecto a esta numeración que nos da, ¿qué podemos decir? ¿O hay algo más que podemos mencionar? Básicamente son extensiones que tratan de abarcar la totalidad, ¿no? ¿De cuánto me dijiste en kilómetros? En kilómetros 300, me dice la nueva versión. Claro, 300 kilómetros, que era realmente mucho espacio, ¿no? Vos pensás que Israel es un país actual, ¿no? El Israel actual es un país chico, 2 veces más chica que la provincia de Tucumán, tiene algo así como casi 21.000 kilómetros cuadrados. Estás hablando de 300 kilómetros, ¿no? Son, ¿cómo te podría decir? Son medidas que permitían dar una extensión bastante larga de la cosa. No podemos considerar una medida literal, pero la idea, a mi entender, tiene que ver con esto de que da la idea de una extensión bastante ilimitada, como para recorrer a pie, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de 300 kilómetros. Así que es una medida de tiempo importante. Para mí sería eso lo más relevante, ¿viste? Uh-huh. O sea, la idea es esa es la idea que quiere dar, de que es extensa, digamos. Claro, a mi entender tiene que ver con esto de la medición,
En el capítulo 11 también se le da al apóstol, bueno, al profeta, una vara para medir, ¿no? Para marcar una línea. Esta cosa de la medición está en la Biblia, como también los pesos y como también los tiempos, ¿no? Pero es importante esto de tener en cuenta que en realidad es una extensión que a pie no puedes hacer fácilmente. ¿Viste? Eso es más que nada para marcarlo, como que tenés que tener en cuenta esto, ¿viste? Y valorar, digamos, la extensión. Vos fíjate, estoy buscando acá, ¿no? Entre Jerusalén y Emaús, donde aparece Jesús, había 12 kilómetros, ¿no? Que era algo caminable, digamos, en el día. Es importante eso. Después, cómo se medían, en la Biblia aparecen muchas mediciones. Una es esta, ¿no? Es interesante, por eso yo antes te marcaba la medición en Olimpia, por ejemplo, ¿no? De los estadios olímpicos que había, la medida de un estadio, que eran 192 metros, 185, 192 metros, entonces estamos hablando de 300 kilómetros acá, estamos hablando de mucha longitud. Y bueno, está bien, está buena la pregunta, porque también siempre van a encontrar en la Biblia que esto aparece. Entonces, ¿por qué aparece? Bueno, aparece básicamente para mostrarnos o darnos idea de la extensión, ¿no? Y estamos acá hablando en la medida de estadios, ¿sí? O sea, estamos tomando en cuenta la medida de estadios, que eran los estadios que se utilizaban en ese momento, por ejemplo, para las carreras de caballo, que después también se usaron para la lucha de gladiadores, ¿no? Entonces, la referencia que se toma son estadios, y esos estadios, podemos tomar 185 o 191, que era el estadio de Olimpia, en Grecia. Bueno, como ahora tenemos el metro, también, o tenemos, por ejemplo, la milla, bueno, antes se consideraba el estadio. Entonces, ¿por qué el estadio? Bueno, porque un estadio era lo que en ese momento la gente podía decir, uy, mirá qué grande que es esto. Como si yo saco la longitud del estadio de River y digo, por 1600 estadios, y tengo en mente el estadio de River, me sirve a mí para marcar una cantidad muy grande de kilómetros. ¿Se entiende? Era una medida, claro. Claro, es como una medida. A ver. Como los codos, ¿no? 10 codos, como 20 los codos, que tenés 45 centímetros. Claro, sí. El estadio es una medida de longitud, una medida grande, ¿no? Por eso, bueno, toma en cuenta eso. Y está interesante que lo tome en cuenta, porque en realidad nos da el contexto. O sea, no dice metros, dice estadios, porque en ese momento que se escribe el libro, el estadio era la medida, digamos, para cosas muy grandes. Entonces, el estadio olímpico. No por nada hay que tener en cuenta que toma en cuenta el estadio olímpico. Tengamos ahí referencia al apóstol Pablo cuando habla de que esto es como una carrera, ¿no? La carrera del cristiano, donde recibe una corona de laurel. Este cristiano va a recibir una corona de gloria, no una corona solo de laurel, sino una corona de gloria, porque ha corrido, ha peleado la batalla, pero ha corrido la carrera. ¿Se entiende lo que digo? O sea, corrió la carrera. Y Pablo dice, si los atletas se preparan tanto, si los atletas preparan su cuerpo, pensan su cuerpo, ¿cuánto más un cristiano? Entonces, y se abstienen de todo, y se cuidan, ¿no? Entonces, esto es importante, porque ahora la medida sobre la cual se juzga, o la cual me dice, mira, en realidad los que se pierden, bueno, la sangre va a ser como de tantos estadios. Ah, mira qué cosa. Y sí, bueno, 1 Corintios 9 me habla de la corona corruptible y una incorruptible. Bueno, aquellos que han logrado la perfección cristiana, por así decirlo, la moral, la ética, la santidad, irán a un granero cuidados. Pero aquellos que se pierdan, bueno, la sangre va a ser como de tantos estadios olímpicos, ¿no? Le da una medida, es como decir, mirá,
¿viste? Cuando decimos en criollo, de acá a la China. Claro. ¿Se entiende? De acá a la China. Ponele que alguien esté muy confiado que Argentina gane hoy. De acá a la China. ¿Qué significa? Bueno, olvídate, lo va a ganar. Bueno, es así. Entonces, la forma coloquial de ese momento era decir por ahí, bueno, mira, no, olvídate. Esto va a ser de 1.600 estadios. ¿Viste? No cuadra hoy día que digamos eso, no pero usamos. es como decir, sí, de acá a la China. Y bueno, y ahí cerraban ya la discusión. Claro, el tema de estadios ya no lo usamos, sencillamente. Claro, ahora usamos de acá a la China. De acá a la China, claro. No sé en Perú, ¿cómo se dice? O esto vale un Perú. Cuando es una extensión muy larga. ¿No? Esto cuesta un Perú. También cuando decimos bueno, es carísimo. Esto cuesta un Perú, claro. Bien, les recordamos a la gente que pueden contactarse al 15 40 49 48 49, que es nuestro número de WhatsApp, si tienen algún comentario o pregunta, o también a través del Facebook a En Contacto Baires, durante el programa o cuando lo deseen al Facebook. Profesor, una cosa más, el paralelo que hace con Mateo 25, la última parte del 31 al 46 de Mateo 25, con lo que estamos viendo ahora, aquí también nos habla algo muy propio del judaísmo, que son las obras, que es lo que menciona en Mateo 25, el hacer obras, muy buenas obras. Bueno, porque las obras son consecuencias de la fe. En el judaísmo la obra es una manifestación no de la santidad, no se considera de esa manera, sino de hacer justicia, ¿sí? En el judaísmo no se habla del santo, se habla del justo, el tzadik, el justo. Entonces, como se habla del justo, el justo tiene que actuar con justicia, punto. O sea, es la forma de medirlo. El cristianismo introduce otros conceptos y da mucho énfasis en la santidad. Entonces, por mucho tiempo en el cristianismo se consideró al santo como aquel despegado del mundo. Después el santo fue aquel que estaba dentro del mundo manteniendo su santidad y trabajando por el otro. Por ejemplo, en la Iglesia Católica tenés un San Francisco de Asís que está con los pobres y a la vez es santo. Tenés un San Juan Bosco, siglo XIX en Italia, que inició el proceso de los salesianos, y el tipo metido en las escuelas con los chicos pobres, haciendo obras de justicia, siendo un santo, digamos, en el contexto católico. Y después tenías los monjes apartados, ¿no? Haciendo una vida ascética, célibe, lejos del mundo, dedicados a la oración, al rezo por los demás y por ellos mismos. O sea, el cristianismo es amplio en esto. Está la obra por la fe y está la obra, pero en soledad también por la fe, que es en ese momento en la mortificación de la carne y todo eso, pero después era la liberación espiritual, ¿no? Creo que siempre la obra es la tendencia es lo que te marca la medida de tu fe. Como decía Santiago, no, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mis obras hechas por la fe. Creo que ahí era una controversia en el siglo I el tema de la fe y las obras, según se entendía desde los distintos grupos judíos y del naciente cristianismo, que también la mayoría eran judíos, ¿no? Pero bueno, el tema lo trae a colación Pablo cuando habla de la justicia por la fe en Cristo, que la justicia, o sea, el ser considerado justo por Dios, no va de la mano de realizar obras. La justicia en griego es dikaiosune. El dikaios sería la persona, dikaiosune es la justicia, y el dikaios o dikaios sería el justo. Entonces, para ser un dikaios y alcanzar dikaiosune, o sea, para ser justo, alcanzando por ende la justicia, o para alcanzar la justicia y ser considerado justo, para Pablo alcanzaba por la fe. Pero en el capítulo 8 de Romanos habla de el espíritu que acompaña a ese converso, ¿no? Y el espíritu es el que alienta que uno declare a Dios como Padre, Abba Padre. Bien, en el contexto de Santiago, un lenguaje más llano, más teológico, mucho más llano, más bastante desprovisto de la elevada teología paulina. Es lo mismo, o sea, aparece el tema de las obras. Martín Lutero no consideraba el texto de Santiago como algo para leer. Es más, cuando tradujo la Biblia al alemán, lo colocó en último lugar, atrás de Apocalipsis, porque decía que en realidad ese libro no era tan valioso para la lectura, no era la interpretación de Martín Lutero. Pero bueno, después vinieron otros protestantes que tomaron en cuenta a Santiago, sobre todo los puritanos,
para manifestar la fe. O sea, no se puede vivir solo de la fe, sino que esa fe, en el sentido de que yo solo tengo fe, pero bueno, ¿qué acto manifestás con esa fe? Bueno, entonces tengo que vivir coherentemente. Jesús manifestó obras de justicia. Él dijo, así como yo hice, ustedes también hagan, punto. O sea, el siervo no es mayor que su señor, tienen que hacer todos como yo hice. O sea, él marcó el camino. Y ahí está este tema de la obra, ¿no? El ser justo, el ser dikaios y el participar de la dikaiosune, o sea, de la justicia, no va en que yo por la obra pueda torcer, entre comillas, el brazo de Dios para que me considere su hijo. No, la fe en Cristo permite, en la teología paulina, la fe en Cristo permite que Dios me considere como justo, aunque yo no lo merezca. Pero ahí viene lo que en Romanos capítulo 5, 12, y pueden leer del 1 al 12, se habla sobre la justificación temporaria universal. Significa que temporariamente, a partir de la entrega de Jesucristo por la humanidad, Dios me considera temporariamente como justo, hasta tanto reciba esa justicia por acreditar mi fe en Él. Por eso, en la explicación, digamos, de la teología, se dice que el mundo no fue destruido, porque Dios lo considera como justo hasta tanto la persona tenga la posibilidad de aceptar o no esa promesa del Evangelio. Entonces, cuando leemos en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, o sea, hechos y declarados justos por la fe, tenemos paz, estamos equilibrados, completos, todo, por medio de Jesucristo, para con Dios por medio de Jesucristo. Pero después del versículo 12, si mal no recuerdo, se habla de que pasó por alto, habiendo pasado por alto los pecados, ¿no? Vamos a leerlo, a ver, Romanos 5.12, que es interesante, porque dice, es antes, a ver, perdón, Romanos 5.8, ¿sí? Acá está. El 5.12 ya es la introducción del pecado en el mundo, ¿no? Y de Jesucristo redimiendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, entonces ahí ya tenemos a ver, vamos a buscar acá alguno más. A ver. ¿Se va entendiendo, David? Sí, profesor, esto nos está quedando claro y está bien aclarar y expandir un poquito más para llegar justamente a un mejor entendimiento, profesor. Sí, acá, mirá, fíjate lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, se nos considera justos, o sea, en correcta relación con Dios a través de esa sangre que es el símbolo de la redención. Porque si siendo enemigos, o sea, separados del Padre, nos reconciliamos por Dios por la muerte de Cristo, que es la ofrenda expiatoria, mucho más estando ya reconciliados, o sea, habiendo sido declarados justos a partir de la fe, seremos salvos. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, ahí está la justificación temporaria universal. Por eso el mundo continúa existiendo en el concepto cristiano, porque a través del prisma de la cruz, Dios miraba al mundo como si fuera justo, hasta tanto el mundo tuviera la fe para ser declarado justo. Quien no lo acepta, no lo acepta. Quien sí lo acepta, es declarado. Hasta tanto es como si fuera es como que tiene un crédito abierto. ¿Lo usa o no lo usa? Yo te doy el crédito. Tenés el dinero en la cuenta. Si querés lo usás, si querés no. Pasa el tiempo, no lo usaste, se cierra la cuenta. Si lo usaste, la cuenta permanece. Digamos, para decirlo en una cuestión económica y más clara. Pero bueno, va por ese lado el tema, ¿no? Profesor, respecto a una palabrita que usted mencionó, a lo que es la santidad y lo otro, el pecado, esto ya son temas que se comienzan a hablar respecto cuando se escribe ya en el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Porque todo esto viene ya del griego. Sí, no, pecado aparece en hebreo, la palabra pecado en hebreo hatat, en realidad no significa
no tiene la misma connotación que tiene en el cristianismo después. Hatat en hebreo significa salirse del camino, desbarrancar, ir a la banquina. Lo mismo en griego, el pecado es hamartía, que no quiere decir eso, sino que quiere decir errar al blanco, como si tiro con una flecha y no le pego en el centro, le erré al blanco. Eso es hamartía. Bueno, después, santidad, sí, kadosh, digamos la palabra hebrea, implicaba también esta cosa de tiempo y espacio sagrado, y objetos sagrados, y en el cristianismo tiene que ver con la separación del mundo, de la carne, digamos, de las pasiones humanas, y también tiene que ver con la contemplación de Dios en la vida eterna, ¿no? Pero sí, de alguna manera se fueron desarrollando poco a poco. Bueno, básicamente lo que se tomó fue del hebreo, ¿no? Porque de ahí viene todo esto. Sí, del hebreo, y después se introdujeron, por ejemplo, las palabras griegas. Hamartía también, que es importante porque, bueno, cuando le erro en mi vida estoy haciendo algo malo, y si no hay bien hay mal y cuando no hay mal es porque está el bien. Entonces también tomamos en cuenta esos conceptos para elaborar ideas. Antes de pasar a la reflexión, profesor, hay gente que vive muy angustiada porque el versículo dice, otro versículo, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el pensamiento es que no tienes que errar, no tienes que equivocarte, no tienes que... y al final muy presionada la vida. No, o sea, en realidad, cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, claro, y es verdad, porque en realidad una persona que no le interesan las cosas espirituales no lo puede ver. O sea, no significa que Dios te va a apartar porque no sos santo, significa que vos no lo vas a poder ver porque estás obnubilado con otras cosas. Es como decir, sin anteojos nadie podrá leer a 1 metro. Las letras están. El problema es que no te pones los anteojos. El problema no son las letras. El problema sos vos que no usás el aumento en los lentes. Cuando lees un libro y no tenés anteojos y necesitas... El problema no es el libro. El problema es que no te pones los lentes para leer el libro. Entonces hay que enfocar eso. No hay que enfocar que Dios juzga y te impone. No. Es que vos tenés que ordenar tu vida como tenés que ponerte los lentes para ver bien, tenés que ordenar tu vida para mantenerte ordenadamente cercano a esa eternidad que te espera. Digamos que va por ese lado. La impecabilidad no existe, es un concepto que no existe, que no es teológico aceptado. El movimiento de la carne santa que nació en Estados Unidos a fines del siglo XIX planteaba que cuando entraban en trance por el Espíritu Santo podían tener el mismo cuerpo de Adán y Eva antes del pecado. Una locura, pero bueno, mucha gente creía estas cosas en Estados Unidos mismo. De ahí mucho pentecostalismo que proviene, ¿no? Claro, hijo del Espíritu Santo, pero bueno, la gente puede pensar muchas cosas, pero después hay que ir a la Biblia, a la teología, ¿no? O a la filosofía. La impecabilidad no existe, pero sí existe la santidad. ¿Y qué es la santidad? Bueno, es que ordenar la vida, y acá uso la ya para la reflexión, ¿no? La santidad es el ordenamiento de la vida en torno a lo que yo quiero. Bueno, ¿qué es lo que quiero? La luz, la santidad, la eternidad, poder ponerme los lentes y leer bien, a cualquier distancia. Y bueno, ese ponerme los lentes implica ordenar mi vida en pro de alcanzar el objetivo. Eso es la santidad. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue fornicario, asesino, cometió un montón de errores. Sin embargo, cuando se dio cuenta y los dejó, ahí el corazón de David fue único y unido para con Dios. Santidad implica eso, un corazón indiviso. David cometió errores. Cuando cometía los errores no era santo, pero cuando se dio cuenta y cambió, alcanzó la indivisibilidad. Su corazón no se dividió. Eso es santidad, el corazón unido y sin divisiones para con el objetivo que uno tiene. En este caso, bueno, la vida eterna, la santidad, la fe, ¿no? Alcanzar una espiritualidad plena. Y ahí viene la invitación, vuelvan a los caminos eternos. Sí, en realidad sí, claro, lo que es el arrepentimiento y el cambio de vida, que no es algo mortificante, sino que es justamente esto, a ver, ¿cómo puedo hacer para calzarme bien los lentes y ver mejor la vida, ¿no? La vida que tengo ahora, no solo la del futuro, sino cómo vivir mejor en la actualidad, en el presente. Bien, profesor, muy bueno como siempre. Bueno, vamos a continuar la próxima, ya sí, con el capítulo 15 sería.
capítulo 14 interesante, y el paralelo que hizo con Mateo 25 fue muy interesante también, muy bueno. Profesor, entonces nos estamos reencontrando la semana próxima. No sé si tiene algo más para añadir para estar cerrando esta parte. No, solo esto, nada más. Que bueno, vayan repasando el capítulo 15 y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, ya estamos cerquita del final, pero los temas ahora es que como que se van robusteciendo con algunas otras ideas que vamos a ir abarcando. Bien, profesor, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando entonces la próxima semana. Bueno, un abrazo a vos y a la audiencia, y bueno, si hay preguntas, manden, por favor, así interactuamos un poquito más con el público. Se hace más nutritivo, más rica la clase, sí, la charla. Bueno, un abrazo. Un abrazo, nos vemos, nos reencontramos. Era el profesor Martín Aisicovich, como siempre, con nosotros compartiendo el tema, en este caso la serie de estudios acerca del libro de Apocalipsis, titulado Apocalipsis, la historia humana frente a ti. Hoy estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 14, del verso 14 al 20, titulada normalmente como La cosecha de la tierra. Era el profesor Martín Aisicovich.